iglesia a orar y adorar el nombre del Señor Jesús y todos juntos poder adorar el nombre que nos salvó. Amén. Libro de Jueces, hermano, donde estábamos leyendo, habla de la historia de Josué. Amén. Cuando ya Josué murió, acabamos de leer. Este hombre, este muchacho, amén, que bueno, fue joven, pero él, hermanos, allí donde estábamos leyendo, ya tenía 110 años, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, él pudo servir al Señor Jesús y él pudo estar allí capacitándose con Moisés, ¿verdad? Todos sabemos que Josué fue un joven, un muchacho que se levantó allí cuando Moisés ministraba al pueblo de Israel, ¿cierto? Él estuvo allí aprendiendo del liderazgo de Moisés. Él estuvo allí mirando cómo Moisés servía. Amén. Cómo el Señor estaba con Moisés, estaba con el pueblo. Él acompañó a Moisés a los encuentros con el Señor, ¿cierto? Arriba en el monte, y estuvo ahí esperando, gloria al Señor. Él estaba allí a los pies de Moisés, ¿cierto? Josué tuvo que haber aprendido muchas cosas acerca de su líder, que era Moisés. Josué tuvo que haber aprendido y haber quizá admirado muchas cosas de Moisés, de quien él veía y de quien la Biblia dice que Moisés era fiel en toda la casa del Señor. La Biblia dice que no hubo otro hombre más paciente que Moisés. ¿Sí sabían eso? Amén. La Biblia dice que no hubo hombre más paciente que Moisés, porque él en verdad era paciente, amén, y él estaba allí siempre, aleluya, estando orando por el pueblo, intercediendo por un pueblo que aún el Señor un día quiso quitar de en medio, pero por la oración de Moisés Dios tuvo misericordia de Israel. En todos estos momentos, amén, quizá cuando la peña brotó el agua y cuando el maná descendió del cielo por misericordia del Señor, grandes milagros, hermanos, Josué estaba allí presente. Y Josué fue creciendo, fue joven, fue adulto, gloria a Dios, y él estaba teniendo y guardando en su corazón todo lo que veía en Moisés. Gracias a Dios que Josué pudo aprenderlo. ¿Cierto? Gloria a Dios que Josué pudo aprender las cosas buenas de su líder. Y cuando Moisés murió, ¿a quién cree usted que el Señor dejó allí para seguir liderando al pueblo? ¿A alguien que no había estado con Moisés? ¿A alguien que no había colaborado en nada? De pronto Moisés le ponía algún trabajo y no lo hacía, o enviaba a alguien más. No, el Señor tenía los ojos puestos en Josué. ¿Por qué? Porque Josué siempre estaba allí persistiendo, perseverando, amén, porque Josué tenía una fe notoria, y la fe pues sin obras es muerta. La fe de palabra, gloria al Señor, sin obras es muerta. Gracias a Dios. Cuando Moisés murió, quedó Josué como sucesor de él, y él pudo seguir guiando al pueblo. Con Josué el pueblo entró a la tierra prometida. Yo sé que todos los lectores de la palabra del Señor se saben esta historia, pero algunos de los que están aquí quizá hoy pueden entenderla, amén, saberla por la palabra del Señor. Y con Josué el pueblo conquistó todas las tierras, ¿verdad? Conquistaron las tierras que el Señor le prometió, y él estaba allí liderándolos, gloria al Señor. Pero yo me imagino que habían otros muchachos, quizá en la misma edad en que Josué estaba allí siendo el discípulo o el pupilo de Moisés, como Josué, amén, lo estuvo. Cuando él ya tenía quizá 90, 80, 100 años, 110, quizá habían otros jóvenes también allí, porque la Biblia habla que hubo otra generación. Y siempre, hermanos, amén, hay algunos que detrás va de ellos otra generación, gloria al Señor. Ahí donde leíamos hablaba de esta otra generación que también creció. Gracias a Dios porque Josué aprendió y guió al pueblo a que perseveraran, que siguieran adelante, que no desistieran. Quizá Josué había notado en el pueblo algún desánimo, amén, aleluya, y él
el Señor Jesucristo le recalcó muchas veces en el primer capítulo del libro de Josué, diciendo: José, no temas, Josué. No vayas a desmayar, no vayas a claudicar, no vayas a desanimarte, Josué, porque lo que tú tienes para hacer y la recompensa es grande. Necesitas persistir, necesitas resistir a lo que se te venga por delante. Amén. Y yo creo, hermanos, que el Señor encomienda una misión a aquellas personas que pueden hacerlo. Aleluya. Yo creo que el Señor encomienda una misión a las personas que tienen la capacidad para hacerlo. Y nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Estábamos leyendo en el primer libro de Juan, en la lectura que leíamos al principio, en la lectura tifonal, que los jóvenes somos fuertes y la palabra del Señor permanece en nosotros, permanece en nuestro corazón. Amén, aleluya. Así como en Josué permaneció y Josué estuvo allí delante del Señor siempre, hermano. Josué también tenía familia, Josué también se casó, Josué también tuvo hijos, pero dedicó su familia a la presencia del Señor. Y cuando muchos no quisieron seguir a Jesús, Él lo hizo con su familia. No era porque Josué andaba emocionado, hermano, era porque Josué tenía una experiencia personal con el Señor. Josué había metido en su corazón todo lo que él había aprendido, porque él sabía que en algún momento lo iba a necesitar. Cuando nosotros venimos a la iglesia y recibimos esa presencia, esa palabra, esa instrucción del Señor, no debemos tomarla y dejarla en el olvido, o quizás salir de esas puertas sagradas, tirarla por allá en la canasta de los recuerdos, sino, hermanos, escribirla en la tabla de nuestro corazón, porque Dios sabe que necesitamos esa palabra. Y si no fuera así, Él nos no lo hubiera dado. Si no hubiera así, Él no nos hubiera dicho un consejo. Amén, hermanos, porque el Señor no pierde el tiempo. Porque el Señor, hermanos, no anda por allí desocupado, sino que Él tiene propósitos con la vida del ser humano. Y si Él nos trajo a la iglesia, si Él nos tiene aquí persiguiendo, perseverando, es porque Él quiere que seamos nosotros, aleluya, esos Josué que tomen la vara, esos Josué que tomen la batuta de tomar y de seguir adelante con esa generación que le está siguiendo. Porque puede que algunos jóvenes de los que estén aquí estén pensando que nadie los está mirando y que nadie está pendiente de ellos y que nadie por allí los tiene en cuenta, pero hay una generación que viene detrás de nosotros que sí está mirándonos. Quizás nosotros tenemos sobrinos, quizás nosotros tenemos hijos, quizás nosotros tenemos familia, tenemos hermanos quizás aún más pequeños que nosotros, pero nosotros somos los que ellos están viendo, qué manera y qué pasos nosotros damos. Así se encontraba el pueblo cuando estaba con Moisés, y quizás algunos se confiaron de que Josué y Caleb estaban allí delante y ellos aprendían, y había muchos ancianos, amén, dice la palabra del Señor, que también estaban delante de Moisés, delante de Josué, aprendiendo y enseñándole al pueblo, gloria a Dios. Así como hoy en día podemos ver muchos ancianos espirituales enseñando la palabra del Señor, dándonos un consejo a nosotros. Podemos ver nuestros pastores, nuestros líderes, amén, enseñándonos la bendita y santa palabra del Señor Jesús. Y ellos están ahí siempre enseñando la palabra. No es, aleluya, por ninguna conveniencia humana, sino porque deseamos en verdad que todos vayamos al cielo. Deseamos en verdad que todos podamos, aleluya, estar aquí, aleluya, en verdad, podamos estar aquí firmes con el Señor, aún más de lo que ya hoy en día lo estamos. Nosotros no estamos aquí, hermanos y hermanas, aleluya, para que nos vean hacer, aleluya, una cosa y la otra, no. Nosotros estamos aquí porque nosotros vamos al cielo, porque nosotros somos salvos y deseamos permanecer en el camino del Señor, pero no solo nosotros, sino con toda la iglesia del Señor, con toda la congregación, aleluya.
compartió a Josué. Ese era el pensamiento de Josué y él lo compartió a los ancianos. Pero murió esa generación. Murió Josué, murieron los ancianos y se levantó una generación que no conocía al Señor. Y esto es triste. Es demasiado triste pensar todo lo que se está viviendo hoy en día allá en el mundo donde no se conoce al Señor. Personas sin saber para dónde ir, personas sin tener un sentido en su vida, personas sin saber qué hacer, a dónde acudir. Muchos de ellos han escuchado una palabra, el Evangelio, se les ha explicado, se les ha dicho, pero muchos de ellos están cegados y no han experimentado las maravillas que el Señor ha hecho. Y no es porque Dios se ha quedado sin poder, es porque no se han dado cuenta, no se han dado la oportunidad de experimentar, aleluya, al Señor en sus vidas, la presencia de Dios, el gozo que da el servir al Señor, la satisfacción que da el vivir para Dios. Y yo quisiera que usted pudiera entender y decir amén esta hora. Porque si hay algo verdadero como el que me estás mirando y me estás escuchando, es que no hay gozo más grande que poder servir al Señor. Nada en la vida se puede comparar con poder rendirnos a los pies de Jesús y entregarle toda nuestra vida a Él. No solamente el 80%, ni el 10%, ni el 50% de nuestra vida, no. Cuando en un 100% nos rendimos a Él, dejamos de preocuparnos por lo que pueda pasar, porque ahora es Él el que nos lleva y Él nos da todo lo que necesitamos. Y no andamos pensando qué hacer y qué voy a conseguir y a dónde me dirijo y ahora qué rumbo tomo y ahora qué amigos tengo. No, porque Dios llena todo en mi vida y esas cosas no me preocupan a mí. Ya mis oídos están sordos a lo negativo. Ya mis oídos no están prestos para escuchar lo malo. Y solo quiero deleitarme en la palabra del Señor. Porque es su palabra la que nos ha sostenido. Pero estas palabras, quizá lo que yo le estoy diciendo, o quizá, aleluya, lo que el Señor les estaba hablando allí por boca de Moisés y los ancianos. Hubo una generación que cerró sus oídos y decidieron no escuchar y decidieron no, eso no es así, eso no es mentira, eso lo están inventando, eso es porque ellos lo han hecho y nosotros no. Pero tristemente esa generación cerró sus oídos y no vieron la gloria del Señor. Pero aquella generación que decidió, aleluya, poner su vida en las manos de Jesús, pudieron ver las poderosas hazañas que el Señor hizo. Y cuando el mar se les cerraba, ellos veían cómo Dios se los abría. Y cuando no tenían que comer, ellos veían cómo la comida descendía del cielo. Y cuando no tenían agua, la roca les daba agua. Porque ellos no cerraron sus oídos para escuchar las palabras del consejo de Jesús. Dios no miente y de eso estamos seguros. Estamos seguros que lo que Dios ha dicho así es. Porque su palabra es fiel y es verdadera. Y le podemos decir, si usted quiere comprobarlo, nada más prueba que ve. Pero esa generación no quiso escuchar. Y todo lo que se les decía quizá lo tomaban por burla algunos. De pronto algunos eran muy niños y no podían percibir que era verdadero lo que les había acontecido. Algunos les decían, mira que el Señor cómo nos sustentó, mira que el Señor cómo nos rescató. Se veía un ejército venir contra nosotros, nos clamamos al Señor y el Señor nos ahogó en el mar. Algunos de ellos, ¿será verdad eso? Si será cierto, nos tocará mirar para ver. Quizá algunos decían,
otros no querían hablar más bien del asunto. Y esa generación se fue multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y dice la Biblia que a un punto tan triste que no conocían al Señor. Quizás se les hablaba y decía: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él para que yo le siga? Decían. ¿Quién es Él para que creamos? Algunos decían así. Dice la Biblia que ni se acordaban, aleluya, ni les hablaban las cosas que el Señor había hecho por Israel. Y en los versículos más adelante vemos que muchos de los que cerraban sus oídos para no escuchar, de los que cerraban sus oídos, sus ojos para no ver gloria al Señor, comenzaron a descender en sus vidas. Y comenzaron a ir bajando y bajando y bajando. Y a lo último se desviaron de los mandamientos del Señor. A un punto tan triste que el Señor les dijo: no vayan a ensuciarse, contaminarse con los dioses de los otros pueblos. Con los Baales llegaron ellos a tener comunión. Hoy alguien me dijo, un niño, que le dije: ¿por qué tiene la cara así tan pintada, feo? Es que estamos jugando eso. Yo le dije: hijo, tú no debes jugar eso. Eso es del diablo. Y se quedó así. Eso es del diablo. Yo le dije: tú eres de Dios. Eso no es de Dios. Y eso, hermano, ¿por qué lo menciono? Porque la palabra que usted sabe cuál es, menciona al Baal. Y este Dios pagano que lo nombra la Biblia, no es nuestro Dios, niños. No es nuestro Dios, adolescentes. Y nuestra vida, nuestro ser, nuestra carne, no es para los Baales. Todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Porque la de un brazo a Baal, porque pintamos nuestro rostro con las pinturas de Baal, porque usar ropa de Baal. Nosotros somos de Jesús. Nosotros somos de Jesús. Dice el mundo ya grita esa palabra. Nosotros debemos gritar: nosotros somos de Jesús. Y la generación que se viene levantando de niños, de adolescentes, de jóvenes, es una generación que le pertenece al Señor. Es una generación que tiene promesas de fuerza, de vigor para seguir a Cristo. Pero necesitamos decidirnos en nuestro corazón, tomar esa decisión de decir: yo voy a seguir a Jesús. ¿Por qué tengo que estar cavilando si lo sigo o no lo sigo? ¿Por qué tengo que estar pensando qué hacer? ¿Será que voy allá? ¿Será que voy para acá? ¿Será que me mudo para otro lado? ¿Será que me voy al mundo? No, a mí me importa lo que diga. Yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. Esa generación que no escuchó a la otra, pero José dijo: si ustedes se van, váyanse, pero yo voy a seguir a Jesús. Porque el camino del Señor es un camino de valientes, es un camino de aquellos. La Biblia habla que los violentos se arrebatarán el reino. Aquellos que somos capaces de tomar valentía y de decir por encima del mundo: no lo hago porque no agrada al Señor. No lo hago porque ofendería a mi Dios. Nosotros no estamos para que nos pongan allí. Solamente alguien, aleluya, que se ha olvidado, que no recuerda, que tiene una mente olvidadiza espiritualmente, que quizás se le olvida lo que Dios ha hecho por él o por ella. Le presentan allí un plato con carnalidad, con mundanalidad, con tanto pecado y tantas cosas, y sin embargo se queda pensando: ¿será que lo como? ¿Será que no lo como?
aquellos que se quieren levantar tienen que caer. Y ellos solo van cayendo. ¿Por qué? Porque ya el Señor me lleva en sus brazos. Ya Él pelea por mí. Ya yo no me preocupo. Ya yo no me pongo a pelear por lo que no tengo que pelear. Más bien peleo de rodillas. Eso sí lo tengo que hacer. En vez de estar peleando con el hermano y la hermana, mejor peleo de rodillas. Mejor peleo y me tiro ahí y le digo al Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos, ayúdalo, ayúdame. Pero si peleamos con nuestra fuerza, nos vamos a cansar. Todos nos vamos a cansar. Y dime, o dígame usted, hermano, ¿cuánto tiempo lleva peleando con sus fuerzas? ¿Cuántos años lleva esperando que por su propia justicia se haga justicia? ¿Cuántos meses lleva diciendo es como yo digo? Y yo te pregunto en esta hora, si te has dado cuenta que no es así. Si no se han dado cuenta que no es por nuestro medio. Porque yo sí me di cuenta un día que no es por mi medio, que no es por mis fuerzas, es por el Espíritu Santo de Dios. Y dije, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer según Dios. Voy a abrir mis oídos, voy a abrir mis manos para orar, voy a abrir mis manos para hacer su voluntad, voy a abrir mi corazón a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios que se quiera realizar en mi vida. Hermano, es tan, pero tan glorioso que si usted puede sentirlo, si alguien de los que está aquí puede sentirlo, puede decir amén con toda su fuerza si lo está viviendo. Pero es tan glorioso cuando usted se tira las manos del Señor y se deja allí en su mano y solo hace su voluntad. Sus ojos tienen que ver cómo el Señor le da todo lo que usted le pide, como aquella oración está siendo contestada. No hay nada más grande que seguir al más grande. No hay nada mejor que poder venirnos y decir, Señor, yo voy por ti. Yo voy por ti, yo voy por tu ley, yo voy por tu visión, yo voy por tu misión, yo voy por tus sueños, yo voy por tus propósitos, yo voy. El propósito de Dios es tan fiel, tan firme, eterno, que si nosotros no lo queremos, el Señor va a usar como quiera hacerlo. Pero el propósito del Señor se va a cumplir, porque recordemos lo que dijo Él en el libro de Juan, que era mucho mayor que nosotros y que nosotros no somos nada, y Él puede hacer grandes cosas con aquellos que se deben hacer grandes cosas. Estamos en la voluntad del Señor, estamos escuchando aquí estos consejos, estamos viendo que hay ancianos que nos están exhortando, que nos están dirigiendo por el camino del Señor, que te están dando una palabra para que seamos salvos, para que seas salvo, que están allí pendientes, invitándote a la iglesia, invitándote a las oraciones, a los ayunos, invitándote a las actividades para que participes y seas bendecido, invitándote a vender la cosa y la otra de la iglesia para que tu vida crezca mucho más. ¿Qué decides tú hoy? ¿Cerrar tus oídos a la voz del Señor o abrir tu corazón para que Dios te bendiga? El Señor siempre al pueblo lo puso en su cuello. Escoja la bendición o no. Ustedes deciden cómo vivir. Si vivir quejándose porque no han hecho la voluntad de Dios, o vivir alegres porque la están haciendo y Él está respondiendo. Quizá hoy en día, hermano, no vemos a Josué aquí
enseñándonos esa ley, ese propósito, dándonos esa exhortación. Quizá no están los ancianos del pueblo de Israel físicamente. Aleluya, gloria al Señor. De pronto se había acabado esa enseñanza, porque ya ellos se habían partido, ya ellos se habían muerto. Quizá ya nos hablaba esa enseñanza, esa exhortación de santidad, de pureza, de perseverancia, de fe, de trabajo en el Señor. Quizá ya no se contaba lo que el Señor había hecho, pero hoy en día tenemos palabra del Señor. Hoy en día también hay tipos de Josué que predican la palabra del Señor como está escrita, y el enemigo que ha querido cerrarles la boca, gloria al Señor, quiere hacer que de esos ancianos y quizá de Josué que pasen quizá también a un plano donde nadie quizá les escuche, porque el corazón del hombre se ha endurecido para el Señor, porque el corazón del hombre está, aleluya, apegado a muchas cosas mundanales, tristemente porque aún no han conocido al Señor y se levantaron en medio de un mundo que no lo conoce. Pero la iglesia, los jóvenes, los adolescentes, los hermanos, los ancianos del Señor, estamos aquí para mostrarle a un mundo que hay un Dios grande y temible que nos puede redimir, que les puede redimir y que deben obedecer para que sus vidas pasen a un mejor estado. Si a usted, joven o hermano, se le da la responsabilidad de un grupo de personas menores que usted, para llevarlos al Señor, para hablarles la palabra, para enseñarles los estatutos del Señor, sus mandamientos, sus decretos, su ley deliciosa, ¿estaríamos dispuestos a hacerlos? ¿Estaríamos preparados para ello? ¿Estaríamos dispuestos a no callar lo santo? ¿Estaríamos dispuestos a no vivir desanimados sin desmayar? ¿Estaríamos dispuestos a seguir adelante viviendo una vida agradable para el Señor? Porque puede ser que los que se nos han sido encomendados tomen nuestro ejemplo y seamos culpables de ello. Tenemos una familia, hermanos, y ellos están mirando lo que nosotros hacemos. No podemos desmayar, no podemos echarnos para atrás, no podemos dejar de decir las maravillas del Señor. Esta es la labor de un misionero, encaminar a ser discípulos para el Señor, encaminar un pueblo para Dios, llevar esta palabra, hacer que las personas no se olviden del Señor porque está recordando esta palabra, sin desmayar, sin decaer, sin callar, sin volver atrás. Al principio decíamos que somos una iglesia misionera. ¿Cuántos creen que somos una iglesia misionera? Entonces somos misioneros. Es nuestro cargo anunciar al Señor. Es nuestro cargo predicar al Señor, aún con nuestra vida, con nuestro campo, con nuestras palabras, edificar. No podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de hablar, no podemos callar, no podemos desmayar. Tenemos que seguir. Es una responsabilidad perseverar, es un deber, es una obligación para el que quiera ser salvo. Persistir, perseverar, permanecer en Jesús. No solamente los fines de semana, no solamente una hora al día, no solamente a final del mes, no solamente en la crisis, siempre seguir a Jesús. No
pero somos nosotros los que no debemos desmayar y debemos persistir. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a hacer una poderosa oración en esta hora. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Su palabra santa, aleluya, que ha sido enviada para nuestras vidas. Necesitamos perseverar en el Señor. Siempre, casi siempre, hermanos, ustedes me escuchan decir, tenemos que seguir al Señor con toda nuestra vida. Déjenme decirle una cosa, y yo no quiero que me tomen a mal, pero es una experiencia muy personal. Necesitamos vivir para el Señor enteramente, porque es tan triste vivir sin el Señor, pero es mucho más triste fingir vivir con el Señor. Es mucho más doloroso tener una máscara de felicidad y estar llorando por dentro. Es mucho peor decir yo soy fiel a Dios cuando no lo estoy siendo, porque el alma se me está comiendo por mentir y por necesidad de Dios en mi alma. El salmista dijo, mientras yo callé se envejecieron mis huesos, y por mi testimonio me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿A dónde lo has dejado? Lo echaste en el cajón de los recuerdos. ¿Te acuerdas de él por allá en unos días? Pero lo olvidas como esta generación que prefirió olvidarlo y no pudieron ver la gloria de Dios. Se fueron tras lo mundanal, tras los baales, tras lo cochino, lo montano, porque eso poco a poco va entrando en la vida de aquel que cierra sus oídos para no oír la voz de Dios. Necesitamos seguir al Señor un 100% en nuestras vidas. Ojalá si usted lo puede hacer, hágalo mucho más de eso, pero necesitamos entregarnos a Jesús totalmente, sin espacios para otra cosa, sin momentos para nada más, sin tiempos para quejas, para excusas. No es aceptable delante del Señor. Y quizás el tiempo se pueda ir pasando, quizás se van a ir pasando las horas y el propósito de Dios para tu vida se está estancando y se está estancando, y puede que lleguen los años aquellos en los cuales diga, no hice nada. ¿Qué hice yo? ¿Qué me dejó mi juventud? ¿Qué me dejó mi adolescencia? Pude haber experimentado, los hermanos decían que era bueno servir al Señor en la juventud, y yo no lo hice. ¿Qué hice? ¿Por qué se me pasó el tiempo? ¿Por qué se me pasaron los días y las horas? ¿En qué? Y vamos a decir, en nada bueno, porque lo bueno es seguir al Señor, porque lo bueno es servir al Señor, despojándonos de todo lo malo. Vamos a orar, levante sus manos, diga, Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Tú me creaste para gloria tuya, Señor. Señor, en mi mente, en mi